Polar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presenta Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada, con la participación de Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Liz Casanueva. Conduce Florencia Pucci. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Otra Mirada, otro jueves más con un panel solo de mujeres tratando temáticas de contingencia tanto nacional como regional. Hoy hablaremos sobre el paro de los profesores, el cual lo vimos presente el capítulo pasado, además de la elección de gobernadores. Nos acompaña hoy Milena Yankovic. Ella es educadora diferencial, fue exdirectora de Senadis, es docente en la Cuermupa, militante de PPD. Y eso, ¿qué más puedo decir, Milena? Bienvenida. Gracias. Bueno, y un largo etcétera. Sí, toda mi carrera docente en la Corporación Municipal de Punta Arenas. Bienvenida. Gracias. Nos acompaña una vez más Paola Fernández en reemplazo de Eugenia Mancilla. Ella es cientista político, fue exgobernadora y hoy en día es la directora del Centro de Adulto Mayor. ¿Cómo estás, Muy Pau? buenas tardes. Un cariñoso aquí saludo además a la Milena, que no nos habíamos visto hace tiempo, así que qué rico compartir este espacio, y también un saludo extensivo a todos quienes nos están escuchando y viendo. Así es. Además nos acompaña una vez más Andrea Araneda. Ella es nutricionista, egresada de Relaciones Públicas, militante de RN, de hecho es la secretaria ejecutiva regional. ¿Cómo estás? Hola Florencia, estoy feliz, además de poder haber conocido por fin a Milena, así que muy contenta y con ganas de que empecemos a debatir, a conversar los temas de contingencia que hoy nos convocan. Claro, y la invitación es para todos ustedes a que nos sigan a través de Facebook Live, a través de la Radio Polar por la 96.5 y en nuestras múltiples plataformas, radio, internet y televisión. Como les decía, mencionaba, vamos a partir hoy con la temática del paro de los profesores. Lo vimos la semana pasada, lo hemos visto todos estos días, más de una semana ya han movilizado los profesores en Chile en respuesta a lo que consideran un abandono por parte de la ministra. Desde el Colegio de Profesores afirman que hay 80.000 profesores en paro y 1 millón de estudiantes sin clase. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué exigen los docentes en Chile? El petitorio es una deuda histórica. Solicitan estabilidad laboral, un doble proceso de evaluación, además de la deficiencia en la infraestructura. Son más o menos 11 los puntos que se han enumerado por los docentes movilizados, y consideran también que existe un agobio laboral, la titularidad de las horas extras. Hay distintas peticiones que no necesariamente tienen que ver con un aumento en sus sueldos, por ejemplo, que es lo que primeramente piensan las personas. Para eso queremos comenzar con Milena. Como les comentaba, ella es educadora diferencial, docente. Quiero saber, Milena, ¿qué piensas tú de este paro? ¿Cuál es tu expresión ante esta temática? Bueno, primero que todo decir que yo creo en las movilizaciones. Yo creo que es la expresión correcta que debe manifestar los distintos grupos de trabajadores en términos de poder lograr los objetivos en los cuales nos está avanzando. Efectivamente, este paro docente que ya van a cumplir 2 semanas, en realidad, porque partimos ya el lunes pasado, los primeros días de junio. Si tú analizas el petitorio, este petitorio no está ligado a ingreso salarial propiamente tal, sino realmente a temas más de fondo que tienen que ver con la educación pública, que tienen que ver con nuestra educación en Chile, que han sido temas postergados a lo largo de muchos años. La deuda histórica que conversábamos hace un ratito atrás viene del año 81. Coméntanos un poco más de eso para que la gente escuche. Es la ley 3551 del año 1981, que apuntaba que a los funcionarios de educación, que en ese momento eran públicos, ¿cierto? Se les subiera el sueldo base hasta en un 90%, ¿ya? Que fue un incremento que se le ofreció al sector público en ese momento.
¿Qué sucedió? Que vino el traspaso o la municipalización y los docentes que fueron traspasados al sector municipal no recibieron este incentivo en el sueldo base. Lo que a largo plazo significa un desmedro en lo que fueron sus jubilaciones, etcétera. Todo lo que esto implica, ¿cierto? Esa es la famosa deuda histórica y que obviamente a medida que vaya pasando el tiempo va a haber menos gente capaz de seguir peleando por este bono que realmente fue un castigo para los docentes en su momento cuando fueron pasados al sector de municipal. Posteriormente, dentro del petitorio hay otros temas que tienen que ver, como tú bien decías, con la doble evaluación, con el no reconocer la mención de las educadoras diferenciales, que generalmente esto apunta más que nada a un tema de los años de academia, porque generalmente las menciones vienen después de que tú sacas tu título de formación, por así decirlo, tu título base. En el caso de las educadoras diferenciales, son 4 años y medio de carrera, y durante muchos años se dijo que porque no eran 5 años no se podía reconocer ni pagar la mención. Esto ya está más que claro que no corresponde, porque la verdad que los 2 años que uno realiza en la universidad son de un plan común de educación y los otros 2 años son de especialización. Por lo tanto, no debiera ser ese un tema como para no reconocer. Y esto le pasa no solo a las educadoras diferenciales, sino que también a las educadoras de párvulo. Entonces, si tú vas viendo, son cosas que van en un desmedro profesional, en un reconocerte un poco en tu labor, en lo que tú has estudiado, en lo que tú has realizado, porque además estas son carreras que están dadas así desde hace muchísimo tiempo. Un poco eso, después hay otro tema que tiene que ver con las horas de extensión, y que lo mencionábamos un ratito antes que partiera el programa, ¿cierto? Y que tiene que ver con que más allá de que las corporaciones, los DAEM, cumplen con el porcentaje que la ley exige de tener personas a contrata, hay muchos profesionales que están trabajando y que tienen una cierta cantidad de horas de carácter indefinido, más sumado estas otras horas a contrata. Y pueden ser funcionarios que llevan 10, 15 y más años trabajando dentro del sistema y que siguen con estas horas de extensión porque obviamente no entran en este grupo de la gente que está a contrata y que obviamente no podría pasar un cierto porcentaje. Son temas muy transversales. Yo creo que por eso el Colegio de Profesores en este momento ha logrado esta movilización, ¿cierto? Cuando hablamos de que las cifras van desde 25 hasta 40.000 personas las que marcharon y que realmente cuando uno ve imágenes impresionantes, nunca antes visto a la llegada al paraíso. Y yo creo que más que debilitarse es un movimiento que se va a seguir fortaleciendo. Así es. Bueno, el Colegio de Profesores, tras las molestias por el portonazo del gobierno y el petitorio, desarrollan mesas de trabajo desde el 2018. Es importante considerar además que ellos realmente consideran que la ministra no ha dado la cara, pero a pesar de eso sostuvieron una reunión con el subsecretario este martes. Ya fue como una reunión donde rompieron el hielo y acordaron reunirse nuevamente este miércoles. Por otra parte, también hubo unas declaraciones del futuro quizás candidato de José Antonio Kast, quien considera que esto es una vergüenza. Afecta a los más débiles, tiene a los más vulnerables sin clases, y él cree y propone que ¿por qué no hacen este paro, por ejemplo, los días sábados? Sin afectar a las clases, como les menciono, llevan ya 10 días sin clases los alumnos. Entonces, ante esto, Andrea, ¿tú qué piensas? Además comentaba él de que la única solución que se ha hecho a esta deuda histórica fue en el gobierno de Piñera 1, donde les dieron un aporte a la pensión de la jubilación de los profesores. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Por toda la deuda transversal durante los años, pasan los años, eso es lo único que se ha hecho. Sí. Andre, cuéntame tú un poco. Yo concuerdo un poco, Florencia, o sea, lo que dice Milena es cierto, esto viene del año 1981 y efectivamente en ningún otro gobierno, por decirlo así, desde la instauración de la democracia se ha tratado y se le ha dado como lo que los profesores están buscando. Sí, en el gobierno del presidente Piñera, en el primer mandato, se le trató de dar una solución que evidentemente no es la
la que ellos necesitan, pero sí es importante destacar de que por lo menos se trató el tema y se sigue tratando de poder encontrar como la mejoría, porque todos sabemos que la carrera docente o la realización que ellos entregan a diario es súper dura. Ya lo hemos comentado en este programa y los profesores no solo están sometidos a mucho estrés, sino que además los sueldos son bajos y deberían ser como el pilar en nuestra escala de profesionales, siento yo. Sin duda ellos entregan la formación de lo que todos hoy en día somos, entonces debería ser una carrera mucho más valorada, más respetada. Pero en eso quiero destacar también que yo no siempre comparto las opiniones de Cass, pero en este sentido le encuentro un poco de razón, porque ya van muchos días y efectivamente las personas que están siendo más vulneradas son los niños, y los niños no de los colegios privados, los niños que pertenecen a la educación pública, donde ellos también están siendo vulnerados en sus derechos, que es el derecho a la educación. Si bien es cierto, las manifestaciones pacíficas o salir a protestar a las calles es una forma legal de un estado de democracia, y también es muy bueno porque es como una forma de hacer presión, en este caso siento de que también están siendo más vulnerados los niños. Entonces, si ponderamos como cuál es el derecho que predomina, creo que el derecho a la educación predomina por sobre el derecho a salir a manifestarse a las calles y dejar en el fondo a los niños sin lo que ellos necesitan, que ya son 10 días, es más de 1 millón de estudiantes. Entonces, quizá no comparto de que debería ser las protestas todos los fines de semana. Claro, pero podría ser quizás, no sé, media jornada, o tratar de buscar también la forma de que los niños no salgan perjudicados, porque estamos hablando de la clase media baja, que son mamás y papás que trabajan, que muchos niños están quedando solos ahora, porque hay muchas familias que envían a su hijo al colegio no solo por el derecho a que ellos se eduquen, que se superen, sino que envían a sus hijos a los colegios para que estén seguros, porque en casa no hay nadie que los cuide, para que vayan a comer, porque les entregan el desayuno y el almuerzo. Creo que eso no se ha cortado, pero aún así es un tema fundamental en muchas familias de nuestro país. Entonces, que muchos niños en este momento estén pasando por esas vulneraciones, siento de que no es justo para ellos, porque si queremos avanzar tenemos que también encontrar como una solución donde no sean siempre perjudicados los más débiles. Claro. En este caso yo comparto que los profesores sí necesitan mejoras en muchos aspectos. Yo creo que quien diga lo contrario está muy equivocado y no conoce la realidad. Pero también siento de que nosotros tenemos que siempre poner a los niños primero, como lo ha dicho el presidente Piñera, y como creo que es como un eslogan y un estándar también de todas las personas. Es nuestra responsabilidad como adultos preocuparnos por los niños. Y en este caso, los niños están siendo vulnerados. Los niños están perdiendo su derecho que está consagrado en la Constitución política, a la educación. Entonces, finalmente, ¿qué pesa más? ¿Cuáles son las medidas? O sea, así es súper fácil, siento yo, como presionar y transar, pero no nos fijamos en el trasfondo, pues son los niños. Es como que si nos enfocamos en eso, es como, pucha, que fuerte igual, pues, porque estamos jugando con niños, pues es la educación de ellos la que está siendo vulnerada, es su derecho. Entonces, Paola, tú por tu lado, ¿consideras que esta es la mejor forma de lograr un cambio después de todos los años que han pasado? Mira, yo creo que uno no puede ser injusto respecto de los avances que ha habido en los últimos años. Y primero empatizar, solidarizar con el gremio, yo creo que además por el respeto que se merecen quienes nos han educado. Y en este caso está presente además Milena, que es una gran educadora, y en ese sentido, en el último gobierno de la presidenta Bachelet, además de reconocer la carrera docente, de un aumento y reconocimiento también escalonado a un aumento de las remuneraciones. Luego de eso, todo el cambio que se hizo también en el reconocimiento en las universidades. La verdad es que
también la ministra del Piano, a fines ya del gobierno, generó una mesa de trabajo, un compromiso con el gremio para dar reconocimiento a la deuda histórica. Entonces hay cosas que a veces nos gusta olvidar y partimos como de cero, y en ese sentido yo no estoy de acuerdo ahí con que poner e instrumentalizar a los niños cuando nos conviene, porque aquí lo que uno echa de menos además es el compromiso con la educación pública, porque finalmente, tal como ustedes lo han dicho antes, quienes se ven afectados son los niños, niñas, jóvenes que asisten a la educación pública. Y en ese sentido, lo que a mi juicio tiene que ocurrir es que haya una definición respecto del fortalecimiento, y ese fortalecimiento tiene que ver con la calidad, tiene que ver con la estabilidad de los profesores y tantas otras cosas que están relacionadas con dar las oportunidades a quienes optan por la educación pública o tienen solamente, ¿cierto?, a la mano esa educación. Y yo creo que ahí está también la diferencia ideológica entre un sector de la sociedad y hoy día los que gobiernan, porque finalmente no se puede tildar a los profesores de que están haciendo un gallito o instrumentalizando a los niños, sino lo que ocurre aquí es que también quienes gobiernan tienen que ceder y tienen que sentarse a conversar. Estas reuniones en buena hora se han ido concretando, pero recordemos que también hubo una dejación respecto de no asistir a las reuniones que se habían pactado. En eso también la ministra ha sido poco prudente en el trato que tiene un gremio tan importante para el país. Entonces eso finalmente se empieza a transformar, alguna cosa que es sectorial se empieza a transformar en un problema político transversal. O sea, esta marcha, que quienes están más vinculados con la temática, cierto, tienen todos los detalles, pero el resto de los chilenos sabemos poco porque los canales no lo muestran, como que tratan también de que no sea tema, pero en la base social sí hay mucha empatía. Y sin duda uno piensa, claro, están perjudicados los niños y niñas porque no están recibiendo, ¿cierto?, la continuidad en su educación, pero este es un problema que tiene que poner, o sea, alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Y no siempre le podemos pedir al gremio de profesores que sea el que ceda y que finalmente que termine dejando hacia atrás sus demandas en pos de la tranquilidad social y en pos de un montón de cosas que yo siento que han sido muy generosos durante todos estos años. Son conflictos complejos de administrar, o sea, uno tampoco puede decir que no solo no hay voluntad, no, esa es una parte del enfoque, pero esto tiene que partir por el reconocimiento también de la deuda histórica por el gobierno actual para sentarse a conversar y empezar a solucionar algunos temas. Tampoco hay una intransigencia, no vamos a hablar de que aquí hay un extremo de que no hay ni voluntad de diálogo por parte de los profesores, o sea, se ha manifestado, han esperado las reuniones, pero esperemos que con el cambio de gabinete, que si bien no afectó a esa cartera, también puedan darle nuevos aires a la forma de enfrentar los conflictos. Ahí yo quiero dejar el tema que hoy día también copó la agenda política, tanto la encuesta CEP, por un lado, la baja adhesión, los problemas que identifican los chilenos como prioritarios, donde está la educación en tercer lugar, está seguridad, está pensiones y luego educación. Entonces, algo nos están diciendo los chilenos, algo nos están diciendo los miles de profesores en la calle. Entonces es un tema que tiene que abordarse. Y por otro lado, en este cambio de gabinete, que tampoco hubo una posibilidad de tocar aquellos ministerios políticos que es de donde se toman las decisiones y las estrategias, el diálogo en el Parlamento con la oposición, ¿cierto? Sino más bien fueron otros ministerios que son mucho más técnicos, sin duda lo de economía, que hay un escenario donde se requieren otras señales.
En fin, ahí bueno, el cambio que se hizo en obras públicas con desarrollo social, la verdad es que eso yo creo que más bien lo único que favorece es al ministro Moreno. Sin duda salud, y que ya era también una situación muy compleja, etcétera. Bueno, de relaciones exteriores, eso da para largo, pero... Bueno, pero continuemos con el tema un poco en relación al paro docente. Yo quiero preguntar, Milena. No, solo quería hacer dos observaciones un poco respecto a lo que se refirió Paola. Hay dos cosas importantes que se hicieron en el gobierno de la presidenta Bachelet, que recordemos que uno de los pilares fundamentales de ella fue el tema de reformar ámbitos educativos. Una, que se incrementó de un 25 a un 35% las horas no lectivas de los docentes, dándole más posibilidad de que tengan tiempo para planificar, para desarrollar su material educativo. Y lo otro, que se aumentó cerca de un 90% el salario mínimo de los profesores que ingresan al sistema con 44 horas. Y yo creo que eso fue algo muy sustantivo que se realizó el año 2017. Pero hay algo que a mí me interesa puntualizar un poco como para seguir avanzando. Y que tenemos que tener cuidado cuando responsabilizamos a los profesores del tema de los niños. Aquí el principal garante de la educación en Chile es el Estado. Y el que tiene que garantizar que los niños tengan una buena educación y una educación de calidad es el Estado de Chile, no los profesores. Porque los profesores finalmente son personas que también van pasando por la etapa de la vida de desarrollo de una persona cuando se educa. Tú no tienes la misma profesora en kinder, en cuarto, en octavo, en cuarto medio. Por lo tanto, aquí el que tiene que responder y que tiene que garantizarle a las familias más vulnerables de este país que sus hijos tengan una educación de calidad y tengan educadores de calidad es el Estado. Por lo tanto, cuando el Estado no está dando respuesta a 11 petitorios, en donde uno cuando los lee, principalmente lee que no hay nada, que no hay propuestas, sino que no hay nada. O sea, cuando te dicen nada, el colegio de profesores, porque ni siquiera han habido conversaciones o una propuesta en la mesa, la verdad que uno dice, chuta, ¿qué nos está pasando como Estado? En donde efectivamente el sector particular tiene garantizado, porque además se rige por otras normas. Pero donde tenemos a los niños, porque ojo, los niños, por ejemplo, de esta ciudad están recibiendo su alimentación y en algunos colegios además están recibiendo clases. Pero el tema es que esas clases tampoco son impartidas por las personas que tienen la expertise necesariamente. Claro. Entonces, ¿hasta cuándo el Estado como que no mira esto y deja pasar el tiempo y no actúa como garante en relación a decir, bueno, ¿cómo yo garantizo que estos niños no vuelvan a tener paro? ¿Cierto? De tal manera que históricamente no tengamos una generación, no que de 2 o 3 años, porque generalmente escuchamos en las noticias qué está pasando con esta nueva generación de enseñanza media que ha estado tan movilizada y que por lo tanto los chicos, la PSU, cuando incluso hoy en día la PSU se está hablando de que ya viene con reformas absolutamente sustanciales dentro de su malla de las materias a las que se va a enfocar. Se va a enfocar tanto a asignaturas como de básica como de media, se va a reestructurar completa. Ayer se presentaron algunas alternativas a la PSU. Entonces, yo creo que la mirada tenemos que hacerla por otro lado. O sea, la mirada es qué nos está pasando como Estado y como sociedad. Y como sociedad que pasan tantos años. La Revolución Pingüina, ¿cuándo fue? Estamos hablando de 10 años atrás. 11 años atrás. Entonces, ¿qué nos está pasando que aún, y acá hay personas parece que participaron activamente, ojo, ¿qué nos está pasando que todavía tenemos temas pendientes que partieron en esa época? Bueno, y con el comentario de Milena nos vamos a unos breves comerciales y continuamos otra mirada conversando sobre los gobernadores regionales. Así que siga escuchándonos, viéndonos, nos vamos a unos comerciales.